día de hoy conoceremos cómo un pueblo lleno de palafitos pasó a ser un municipio de gran importancia para el país. Lagunilla ha atravesado por grandes cambios, procesos y evoluciones que le han permitido pasar de un pueblo rural a un urbano, que le abrió las puertas a Venezuela, razón por la cual hoy día se ubica en uno de los países donde más se extrae y produce petróleo. Usted tendrá la oportunidad de conocer estas y más historias. Bienvenidos al Imperio Negro. Lagunillas, un pueblo, un municipio o un estado. ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo era antes de la aparición del petróleo? ¿Cómo conquistó el petróleo este lugar? Bien dicen, pequeño en tamaño, pero grande en historia. Lo que se conoce como Lagunilla de Agua, que está en este caso como bien representada en la obra que tengo aquí atrás de William Carrasco, que era Lagunilla Palafítica, era un caserío que estaba en la orilla del lago de Maracaibo. Esta situación hizo que Lagunillas, que era un pueblo de pescadores, un pueblo de recolectores, de cazadores, de nómadas, tuviera de pronto una increíble importación de gente de todas partes del mundo buscando el petróleo, porque nosotros ni sabíamos para qué servía el petróleo. Eso se conocía, los indígenas nuestros le decían mene, que es el que brotaba de la tierra. Entonces ellos venían y calafateaban, se llama eso calafatear, con petróleo los barcos de madera para que no les entrara el agua ahí. Luego que ellos venían a Venezuela a buscar ese asfalto que estaba en el lago de Guanoco para calafatear su barco. Esto era una parroquia, la parroquia Lagunillas, pertenecía a lo que era el distrito Bolívar del estado Zulia, que comenzaba desde de lo que hoy es el municipio de Santa Rita, esa era la capital, hasta el municipio de Arroyo Rodríguez, que la vinculación fundamentalmente de Lagunillas de Agua era por vía lacustre con el resto de los pueblos del sur del lago, básicamente con Ceuta, con Gibraltar, con lo que es Santa Bárbara del Zulia, porque de esas regiones venían productos agrícolas que en un tiempo fueron los productos que por excelencia se exportaron de Venezuela y que además las famosas piraguas llevaban el producto, lo traían para acá y al mismo tiempo lo llevaban a Maracaibo, al mercado de Maracaibo, al puerto de Maracaibo, y entonces se hacían esos grandes mercados donde la gente iba a comprar en los puertos, ¿no? El Imperio Negro se posiciona en Venezuela y en el Zulia a principios del siglo XX. Conozcan cómo fue el impacto y la transformación de un país agrícola a un país petrolero. Los primeros 30 años del siglo pasado, Venezuela tuvo cambios trascendentales desde el punto de vista político, social, económico y cultural. Es otra Venezuela la que se dispara a partir de la explotación petrolera. Y la fuente principal de crecimiento y aparición de esa clase obrera fue la industria petrolera. Claro, fue un proceso de transculturización, que eran personas que venían de otras partes del mundo y también de otras partes de Venezuela. Esto hizo que cuando apareció el petróleo, vinieran entonces todos los norteamericanos, holandeses e ingleses, porque la compañía Shell, que tenía otro nombre, ella es una asociación anglo de Inglaterra y holandesa, Royal Dutch Shell, o sea, la real y la holandesa. Y los holandeses, como son unos países que viven debajo del agua, además los Países Bajos, tenían la experiencia de poder controlar el agua y por eso hicieron los muros de contención que tenemos aquí, porque nosotros aquí donde estamos en Lagunillas estamos por debajo del nivel del lago. Pero en 1922 en Cabimas se necesitaba que entraran los tanqueros para sacar el petróleo, porque antes el petróleo se enviaba a Aruba y Curazao, donde estaban las refinerías. Y entonces en los gobiernos de Pérez Jiménez, de Marcos Pérez Jiménez y lo demás, se hizo el gran complejo refinador de América Latina que tenemos en Mamuay, en Cardón, en Paraguaná, que es el gran. Entonces ya nosotros refinamos el petróleo que producimos. Una vez que empieza la explotación, en el año 1927, 1928, comienza a construirse el muro de contención de Lagunilla. Ese muro que tiene 47 kilómetros de longitud, que abarca hoy en día a 3 municipios, que son Balbuena Rodríguez, Simón Bolívar y Lagunillas, pero la mayor parte de Lagunillas separó físicamente las aguas del lago de Maracaibo de la población de tierra.
Entonces las aguas del lago están por encima de la superficie, en algunos casos 7, 8 o 9 metros. El lago está arriba y las poblaciones están abajo. La influencia del proceso de extracción y explotación del petróleo es notoria en la instalación de las industrias petroleras, así como también en la transculturización entre venezolanos y extranjeros. Habrá sido igual de provechosa desde el punto de vista económico y educativo. Veamos. Las empresas petroleras construyeron lo que son los campos residenciales petroleros para albergar sus trabajadores, pero sí efectivamente estaba segmentada porque había campos donde vivían los obreros, otros donde vivían los que tenían una posición un poco mayor desde el punto de vista operativo dentro de la industria, que no eran propiamente obreros, y otras donde vivían los extranjeros, los gringos, como se les decía, que eran los campos más apartados, con una mayor seguridad, con una mayor protección, porque vivían las personas extranjeras, muchas veces con sus familias, que traían básicamente de Estados Unidos. Distintos acontecimientos marcaron un antes y un después en la lagunilla de tierra y de agua. Conozcamos por qué la frase "renacimos de las cenizas" son palabras emblemáticas en la historia y desarrollo de esta localidad. Hay muchas versiones históricas que se señalan, unas a título de rumor, otras a título de un argumento un poco más fuerte, como señala que fue un incendio producido por una señora que vivía allí, de nombre que le decían la caraqueña, creo que era que Yolanda, la caraqueña, que lanzó una lámpara encendida al lago, y el lago, como estaban sus aguas contaminadas por el petróleo, bueno, originó ese gran incendio. También la convención, no solamente que el cura lo maldijo porque lo corrieron, el cura de Celta, sino que las compañías petroleras querían que eso se incendiara, porque la gente que vivía allí estaba creando un problema. Así como Nerón quemó a Roma cantando para hacer una Roma nueva, moderna, de mármoles y de cosas, aquí las compañías petroleras querían que se quemara lagunillas de agua, porque aquí había una línea petrolera muy grande. Ya se había incendiado en el año 28, en el año 32, pero en el año 39 fue el gran incendio de la lagunilla de agua, que según el gobierno murieron 300 personas, según el pueblo murieron más de 1.000, 2.000 personas. Ya el presidente Lázaro López Contreras, una vez que muere Gómez y queda encargado de la presidencia de la República, viendo lo que había sucedido con esa población, porque ya llevaba varios incendios muy lamentables, muy grandes, el último fue el del 39, como dije, había tomado una previsión gubernamental para fundar una ciudad. La primera ciudad planificada que por virtud de un decreto presidencial se funda en Venezuela, como fue el caso de Ciudad Oeste, por los eventuales peligros que tenía la población de Lagunilla de sufrir catástrofes como la que tuvo. De modo entonces que cuando sucede el incendio del año 39, el gobierno inmediatamente toma la decisión de trasladar definitivamente a las poblaciones de Lagunillas de agua hacia lo que hoy en día es Ciudad Oeste. Pero se quemó la lagunilla de agua y la gente tuvo que venirse, la familia Estrada, la familia Lizardo, una cantidad de familias, porque ya no quedó la lagunilla de agua, fue la lagunilla de tierra, que es la que ustedes ven que queda todavía resabios allí, CTPL, Banco de Maracaibo, la placita Simón Bolívar. Esa fue la lagunilla de tierra después que se quemó la lagunilla de agua, y ahí quedó el cementerio, porque el que se moría en la lagunilla de agua lo enterraban ahí. Indiscutiblemente el municipio de Lagunillas ha pasado por transformaciones relevantes. Algunas de ellas pueden evidenciarse en lugares emblemáticos de la Lagunilla actual. Otros cambios solo quedan en los corazones y en los pensamientos de sus habitantes. Me encuentro en la bóveda del antiguo Banco de Maracaibo, lugar del cual ahora solo quedan restos de una historia impetuosa. Segmento se hizo un viaje por el pasado para conocer cómo eran Lagunillas antes de la explotación del petróleo y cómo fue durante su llegada e instalación. Ahora trataremos con el protagonista, el petróleo. Conozca cuál es la diferencia de extraer crudo desde un espacio acuático a uno de tierra firme y cuáles son las características de extraer el petróleo en este municipio. La acumulación de hidrocarburos desde el punto de vista de lo que es ingeniería de yacimiento es el mismo, una acumulación de hidrocarburos en el subsuelo. Entonces tienes que hacer primero lo que son las fases exploratorias, las fases de perforación,
de completación, producción y luego viene lo que es el manejo en superficie. Las instalaciones en el área operacional lago requieren de estaciones de flujo igual que en tierra, pero que son hincadas, instaladas en medio de una superficie acuática. El traslado de esa producción, el manejo, la separación y el traslado lo tienes que hacer desde un ambiente acuático hacia tierra, que es donde están los patios de tanque, el tratamiento, la fiscalización por parte del ministerio y de ahí el traslado a refinería o a disposición final, que es exportación. Bueno, aquí en Lagunillas, en tierra, la gran mayoría de los pozos en tierra utilizan bombeo mecánico, que consiste en colocar un balancín, una bomba mecánica que baja y sube, y allí cuando baja recoge crudo y cuando sube la transporta a través de las tuberías, ¿verdad? Como en el lago de Maracaibo es un área de acceso difícil, no es como andar en tierra, allí los métodos de producción son por bombeo mecánico, levantamiento artificial por gas, también tenemos bombeo electrosumergible, cabalidad progresiva. Los hidrocarburos que encontramos allí son básicamente de crudo pesado a mediano. Y utilizamos métodos de estimulación a través de inyección alternada de vapor, que consiste en inyectar agua, calentar agua y transformarla en vapor para disminuir la viscosidad del crudo. El municipio de Lagunilla es fundamentalmente un municipio petrolero. Su vida depende casi por exclusividad de la actividad petrolera. Es ahora sí y lo fue anteriormente. Lagunillas pues va en vías de desarrollo, ¿no? Básicamente la que más ha crecido y se ha aprovechado de los beneficios de traer el petróleo ha sido Maracaibo, Caracas, las grandes capitales. Durante 100 años se ha producido petróleo en la costa oriental del lago para mantener a todo el país. En Lagunilla, en Cabima, en Menegrande, en todas partes. Y la única parte que realmente mantiene su situación petrolera, sin dejar de olvidarse de dónde se vienen las tradiciones, es Lagunilla. Por eso Lagunillas viene siendo un ícono del país, de la resistencia petrolera y de la razón por la cual estamos viviendo durante 100 años. Todo el país ha salido de esta zona. El municipio de Lagunilla, sin duda alguna, no es solo uno de los pioneros de la industria petrolera en Venezuela y el estado Zulia. Es un embajador del Imperio Negro, motivo por el cual puede observarse desde los frentes de las casas cómo se extrae y exporta el petróleo. Hace 80 años ocurrió el último incendio en el municipio de Lagunillas de Agua. Sus sobrevivientes recuerdan ese día como si hubiese sido ayer. Con dolor, tristeza y desesperación, la señora Ana Estrada nos cuenta su historia. Viví el incendio como cualquier niño, porque vivió desesperación, grito, lágrimas, me va a hacer llorar. Bueno, el incendio empezó bastante temprano, porque yo recuerdo que nosotros estábamos sentaditas así afuera y mi hermana venía de los lados del cine. Y entonces mi mamá le preguntó, ¿qué pasa? No, vamos a quitarnos de aquí porque parece que hay incendio, decía ella, mi hermana. Eso empezó del lado de donde llamaban uno tierra, porque decían tierra y el lago, que era donde estaban los palafitos en el lago. El incendio empezó por la parte de tierra. Porque antes de eso, te digo que las autoridades llegaban en las casas, los policías, y le decían a las personas mayores, tengan cuidado con los niños, cuidado con un copro, cuidado con algo, porque hay mucho petróleo en el lago. Bueno, el agua era por lo menos normal, como una playa, pero cuando llegó el petróleo, eso era bastante feo, pues veía, no un pedacito, bastante, como que si en vez del agua ya habían rociado el petróleo. Ella, cuando ella venía del cine, ella le dijo a mi mamá, se está incendiando algo por la parte de tierra, decía ella, ¿no? Porque eso venía de la parte de allá. Entonces, eso no viene para acá, le dijo mamá, porque antes de eso, que llamaban el primer incendio, antes de eso había habido un incendio, antes de ese incendio mayor que acabó con todo.
había habido un incendio, no sé si ya tenía el año, no sé. Entonces mamá dijo, ese no viene para acá. No, mi mamá no, en ningún momento me soltó. En el mismo barco, la única que se independizó de nosotros fue mi hermana. Como ella estaba casada, ya en otro barco, ya está al lado con el esposo. Y mi mamá, mi papá y yo en el mismo rancho, en el sitio donde nosotros estábamos, llegaban buses. Entonces, la gente va donde lo quieren llevar, Muchos se embarcaron y entonces uno decía, a mí me dejan en Tasajera. Otros decían, a mí me dejan en Campo Rojo, que tenían familia. Nosotros no teníamos nadie allá. Entonces mi mamá, ella sí, ella no decía, no, yo voy porque me lleve el gobierno. Señor, el gobierno no va a llevar a Paso de Ojeda. Entonces nos trajeron esa noche para acá. Empezamos amaneciendo afuera, porque no pudimos entrar por el monte, por el desastre que tenía la casa dentro. Entonces amanecimos afuera hasta que llegaron auxiliarnos, pues llegaron personas, así como cuando pasa una tragedia que están pidiendo auxilio y todo, llegaron. Entonces le traían a uno que ya una camita, que una sabanita, una ropita para cambiarse. Hubo mucha ayuda de parte de ese gobierno. Cuando llegábamos a Cabima, que llegábamos a ir a Cabima, que ya uno hacía la comprita que hacía, uno le decía a los choferes, señor, ¿usted va para Ojeda? ¿Qué te cree que nos contestaron? ¿A Ojeda? No, mi amor, en Ojeda nomás que vive los olvidados de Dios. De todas las experiencias que ha pasado Lagunillas, tanto buenas como malas, ha salido adelante. No podemos dejar de escuchar y ver el orgullo de los lagunilleros al describir qué es para ellos la tierra del oro negro. Ha sido un gran privilegio vivir aquí. Ha sido, pues, no será el paraíso terrenal, pero es un lugar para vivir agradable, tranquilo, con seguridad. Y yo creo que ha sido un gran privilegio que la vida me ha dado vivir aquí. La actividad comercial durante el inicio del siglo XX se basaba en la agricultura, en la ganadería y en la exportación del café y el cacao como los principales productos de la época. Fue hasta 1920 cuando se descubre el yacimiento petrolero en Lagunilla, que transformó no solo la economía en la región zuliana, sino en Venezuela, razón por la cual el crudo empezó a ser el primer producto de exportación luego de varios cambios institucionales importantes para el desarrollo de la economía. El petróleo hizo posible mantener el continuo aumento de los gastos públicos y el crecimiento de la producción en la región. Sin duda alguna, la aparición del oro negro para muchos ha sido una gran bendición, pero para otros solo es el recuerdo de lo que un día fue Lagunillas de agua. Amigos, de esta manera llegamos al final del Imperio Negro. Nosotros los invitamos para que continúen con nosotros en una próxima emisión con el caso Ezequiel.